Muy bien. Entonces, bueno, vamos a avanzar en esto. ¿Cómo están organizados ya por puertos? Porque sí, digo, sí vimos que tiene puerto A, B, C y D, pero hay que identificarlos o visualizar que al menos en estos microcontroladores los puertos no todos están agrupados o sus pines no están agrupados en el mismo lugar. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver el puerto A. Espérenme un tantito. Aquí podemos ver el puerto A, que bueno, aquí hay una agrupación que va desde la R0 hasta la R5, pero el puerto A es de 8 bits. Si se fijan, los 2 bits restantes están por acá, ¿sí? Es decir, va del puerto A0 al A5, están aquí en esta parte de los pines 2 al 7, pero el restante puerto, o sea, los dos pines que faltan para que sea uno de 8 bits, están en el pin 13 y 14. ¿Por qué está así? Ahí sí yo supongo, o quiero suponer, que es el diseño interno para que pudieran tener las salidas hacia el exterior del chip que viene ahí adentro, ¿no? El puerto E, por ejemplo, el puerto E es de 4 bits. 3 de esos bits están aquí en los pines 8 al 10, pero uno de los pines del puerto E están hasta acá en el pin número 1. ¿Sí? Tenemos el puerto C, una parte está del lado izquierdo del micro, otra parte está del lado derecho, pero finalmente si sumamos son 8 bits. Y el puerto D, 2 bits están por acá, en esta parte, 2 bits están por acá, y los últimos 4 están en esta sección. Por eso los puse así como por colorcitos para que identificaran dónde están. Y el único que está bien ordenadito es el puerto B, que va desde el pin 33 hasta el pin 40, es decir, el puerto RB0 hasta el RB7. Es el único que está ordenadito. Todos los demás están todos regados. Pero si hacemos un resumen, el puerto A tiene 8 bits, el B tiene 8 bits, el C tiene 8 bits, el D tiene 8 bits y el E solamente tiene 4. Si lo comparamos con cómo va a estar o cómo lo van a identificar, bueno, en Proteus, que es donde vamos a estar trabajando también, aquí, pues bueno, sí se los ordenan del A0 al A7, solo que si observan aquí, en esta parte, dice el número de pines y están discontinuos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado nada más con ese detalle, que independientemente de que en el simulador todo esté bien ordenadito para que los diagramas sean entendibles, físicamente los puertos, a excepción del puerto B, todos los demás puertos están regados a lo largo del microcontrolador. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿cómo tenemos que operar con estos puertos? Hablamos de puertos como pines que permiten la entrada y salida de información, pero hay que hacer ciertas configuraciones para ello, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para configurar esos puertos? Acuérdense que les dije que el microcontrolador internamente tiene el CPU, tiene la etapa de reloj, tiene la etapa de alimentación y tiene la etapa, ¿cuál es la otra etapa que les dije? A ver, vamos a regresarnos porque hasta a mí ya se me olvidó de tanto que les dije. El circuito de reloj, circuito de reset y circuito de alimentación. ¿Ok? Entonces, aquí en la configuración de los puertos terminan siendo, desde mi particular punto de vista, terminan siendo periféricos también. ¿Por qué son periféricos? Porque son periféricos que se tienen que configurar a través de ciertos registros, ¿sí? Y entonces, como tenemos puerto A, B, C, D y E, entonces cada uno de esos puertos debe tener sus registros de configuración. ¿Cuáles son esos registros que configuran a cada uno de esos puertos? Bueno, pues aquí tenemos el registro TRIS, el registro PORT y el registro LAT. ¿Ok? ¿Por qué el otro no lo estoy mencionando? Ahorita les voy a contar. Y de hecho dice TRIS X, Port X, LAT X. La X, ¿para qué me sirve? Simplemente para indicar que el nombre base del registro es TRIS, Port y LAT. Pero como tenemos 5 puertos, el registro A tiene su propio registro TRIS. El puerto B tiene su propio registro TRIS. El puerto C, T y E, cada uno de esos tres tiene su propio registro TRIS.
Entonces, para no etiquetarlos de otra manera, bueno, el nombre base es tris, pero aquí le podemos poner 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo a cuál de los puertos yo quiero generar o hacer una configuración en particular. Este sería el tris. El port también. Tenemos el port 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos el AT 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué se utilizan? A ver, aquí el registro tris dice que se utiliza para indicar si el puerto o pin. Porque déjenme les cuento. Si estamos hablando de un puerto de 8 bits, en el caso de A, B, C y D, pero podemos ingresar datos o transferir datos hacia ese puerto, ya sea por byte, o sea, todo el puerto, o por bit, o sea, a un pin en particular. Eso está interesante porque a veces un solo puerto puede servir para dos cosas. Entonces, por un lado podemos enviar información, pero en otra parte del mismo puerto podemos meter información. Eso ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos programando. Y bueno, ese sería el registro tris. ¿Ok? Ahora, el registro port se utiliza para hacer una lectura al puerto o a un pin específico de alguno de esos puertos. Entonces, si yo quiero traer datos del exterior hacia el interior, voy a tener que utilizar el registro port. Si yo quiero escribir o enviar datos hacia el exterior o enviar datos hacia algún puerto, entonces lo voy a hacer a través del registro LAT. ¿Sí? Entonces, si yo quiero enviar datos al registro, perdón, al puerto D, se me ocurre, entonces aquí tendría que poner el LAT del puerto D, entonces el AX tendría que ponerle LAT D, ¿sí? Aquí no se me confundan. En un principio dije que tenemos tris 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de que tenemos 5 registros tris, pero ya a la hora de programar, lo que tendríamos que hacer es ponerle al puerto al cual está enviándose o recibiéndose la información. De tal forma que si ya sabemos que tenemos el registro A, B, C, D y E, entonces lo que vamos a poner aquí sería tris A, tris B, tris C, tris D, tris E. Ya desde el punto de vista de programación. ¿Ok? Igual para el port, vamos a tener port A, port B, port C, port D, port E. En el caso de LAT, sirve para enviar las información y entonces, ¿cómo sabemos que lo vamos a enviar a alguno de los puertos? Bueno, aquí yo le tengo que poner LAT A, LAT B, LAT C y LAT D. ¿Ok? Entonces, para eso sirve esta parte. Estos tres registros son los que vamos a estar utilizando al derecho y al revés. De hecho, estos registros serían los registros básicos de comunicación entre el microcontrolador y el exterior o entre el exterior y el microcontrolador. Por aquí aparece un registro que se llama ANSEL, que también tiene un ANSEL X, que tendría que ver también con el ANSEL A, B, C, D y E, igual porque tendríamos asociados a 5 puertos. Así lo vamos a manejar en este momento. Cuando lleguemos al asunto del registro, perdón, al periférico ADC que tiene el microcontrolador, ya veremos con más detenimiento este registro. Pero por el momento, vamos a considerar que hay un registro asociado a cada uno de los puertos que se utiliza para definir si el puerto o el bit se utilizará como una entrada analógica o como entrada salida digital. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Fíjense por acá. Hay unos pines ya en Proteus. Digo, utilizo esta imagen porque en esta pues no viene las funciones de cada uno de los pines, pero acá, por ejemplo, aquí dice AN0, AN1, AN12, todos los que dicen AN, son entradas analógicas que van a ir a dar al ADC interno del microcontrolador. Entonces, si yo quiero utilizar esto como una entrada, si no mal recuerdo, por default están configuradas para que el microcontrolador ingrese datos, pero del tipo analógico. Y nosotros normalmente, al menos en las primeras etapas de programación, no vamos a utilizar esa función. Entonces tenemos que decirle al microcontrolador que no, que en este bit, por ejemplo, si estuviéramos utilizando que aquí no vamos a utilizar la función como entrada analógica, sino que lo tenemos que hacer como una entrada digital y obviamente habrá algunos registros asociados a ello, en particular el registro ANSEL asociado al puerto A, B, C, D, E
para indicarle que ciertos pines no los tome como analógicos, sino que los tome como entradas o salidas digitales, ¿ok? Entonces, estos 4 registros son los primerititos que vamos a utilizar para hacer, pues, nuestras primeras incursiones en la programación del microcontrolador con aplicaciones así muy sencillitas para que entiendan cómo es el mecanismo de programación hacia el microcontrolador. Aquí vienen algunas otras cosas de cómo está uno de los puertos internamente conectado. No voy a entrar en detalles, eso lo voy a dejar para ocasiones en las cuales podamos pues tener como conversaciones un poco más profundas de cómo está la parte del hardware del microcontrolador. Ahorita quizás en vez de que les ayude los confundiría más, pero lo que sí tenemos que ver es que todos los puertos, todos los puertos, tienen ciertas tablas que nos indican qué registros están asociados a dicho puerto. Si observan aquí, esta es una tabla que la obtuve de la hoja de datos de este microcontrolador. La tabla 16 dice, registros asociados con el puerto B. Bueno, se observan todos estos registros son los que están asociados al puerto B, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el puerto B, bueno, sí sirve como puerto de entrada-salida, pero sirve para muchas otras cosas. Entonces, por eso es que hay asociaciones múltiples de varios registros con un solo puerto. Y en teoría, pues tendríamos que aprendernos para qué sirve todo esto, ¿no? Pero no se angustien, poco a poco, conforme va uno avanzando en el uso del microcontrolador, nos vamos dando cuenta de cómo funciona el microcontrolador en relación con la configuración a partir de los registros, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo configuramos los puertos? Fíjense, aquí hablamos de registros y aquí dice TrisX por X, tri-state register, ¿vale? Este registro, ¿para qué me sirve? Este es el registro TrisX. Según la diapositiva de acá, TrisX, ¿para qué sirve? Se utiliza para indicar si el puerto o pin se utilizará como entrada o salida. Bueno, tenemos este. Y si se fijan aquí dice tris 0, tris 1, tris 2, tris 3, así hasta el 7. ¿Sí? Y aquí en la parte inferior siempre viene la descripción de para qué sirve cada uno de los campos de todo este registro. Cabe resaltar, todos los registros de este microcontrolador son de 8 bits, a excepción de unos poquitos, pero que definitivamente están partidos en 2 de 8 bits para hacer uno de 16. Después vamos a ver cuando lleguemos a los temporizadores del microcontrolador. Entonces, aquí, por ejemplo, este registro TRIS, ¿sí?, sirve precisamente para cualquiera de los 5 puertos A, B, C, D y E. Si yo lo asocio al puerto A o al puerto B, bueno, entonces tengo que ponerle TRIS A. Y si observan aquí dice, si en este registro tú pones un 1 aquí, o un 1 aquí, o un 1 aquí, un 0, un 1, o pones todos en unos, o pones todos en ceros, y de hecho aquí arriba dice que son de escritura-lectura, si le pones un 1, entonces el pin en particular es asociado como una entrada, ¿sí? Es configurado, perdón, no asociado, es configurado como entrada. Si le ponemos un 0, entonces ese pin de ese puerto va a ser una salida. Entonces, si yo quiero que sea una entrada, le pongo un 1. Si yo quiero que sea una salida, le pongo un 0. Por ejemplo, que del puerto B, vamos a suponer el puerto B, quiero que la mitad de abajo sea entrada y la mitad de arriba sea salida, entonces en este registro, en el 7, el 6, el 5 y el 4, le tendría que poner un 0, y en el 3, 2, 1, 0 le tendré que poner en un 1. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, a la hora de hacer el programa, ahí vamos a hacer la asignación de los bits, cómo lo mandamos hacia el puerto, perdón, hacia el registro para que se escriba esa palabra en particular, ¿ok? Entonces, así es como se lee la descripción de los registros, ¿ok? ¿Cuál es el otro? El port, si se fijan acá, el port, aquí está, se utiliza para leer un puerto, ¿no? Entonces, aquí también, el registro port, ¿sí?, sirve
para poder leer la información que viene de los puertos externos, es del pin físico externo, meterlo hacia algún lado y mandarlo a alguna variable normalmente, ¿vale? Entonces, aquí simplemente este sirve para leer, es de solo, normalmente se utiliza como solo lectura. Ya después vamos a ver que de pronto se puede usar también como escritura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero de momento, si yo voy a utilizar port, es porque yo voy a leer información del puerto hacia adentro. ¿Dónde se va a guardar esa lectura? En el registro port X, y después del port X ya lo vamos a pasar normalmente a una variable. Entonces, aquí no es que escribamos para configurar algo, sino más bien aquí en este registro se va a contener la información que hay de forma externa en los pines hacia adentro del microcontrolador. Ahora, al revés, si yo voy a utilizar el registro LAT, este registro LAT se utiliza para escribir datos a los puertos, ¿sí? Entonces, si yo quiero mandar un dato al puerto B, pues entonces le tendría que poner lat B igual a tal valor, y entonces pues lo que sucede es que ese valor que yo le asocié ahí en mi programa lo va a enviar al puerto correspondiente. Aquí una cosa de asociación nada más. Fíjense, si yo sé que mi registro TRIS va a ser de escritura, o sea, voy a sacar datos a través de un puerto, tendría que configurar el registro, el TRIS, con un 0. Pero si ya lo registré con un 0, no voy a usar el registro port, sino voy a usar el registro LAT, porque el registro LAT es el que me sirve para enviar datos hacia el puerto. Pero si yo sé que de mi puerto voy a ingresar datos, entonces lo voy a asociar normalmente con el registro port para meter la información, no voy a utilizar LAT. Es decir, si un puerto está configurado como entrada, ¿sí? Entonces, el registro que voy a utilizar para meter los datos es el port. Pero si yo ya lo configuré a través del TRIS como una salida, entonces el registro que voy a utilizar es el registro LAT. Y finalmente está el ANSEL. Y habíamos hablado de que como tenemos un convertidor analógico digital hacia el micro, entonces tenemos que especificarle que tal pin de tal puerto lo vamos a utilizar como una entrada digital, no como una entrada analógica. Y entonces, en consecuencia, por ejemplo, si yo utilizo el registro ANSEL B, que es el primero que vamos a utilizar seguramente, y el puerto A también seguramente, entonces, si yo quiero que alguno de los pines de ese puerto B, que de hecho solamente va del pin 0 al pin 5, ¿sí? Es decir, son 6 bits, el 7 y el 8 no están utilizados para entrada analógica, solamente estos 6. Entonces, si yo quiero que todos sean considerados como entradas digitales, bueno, entonces le voy a poner un 1. Si yo quiero que sean entradas analógicas, entonces le voy a poner un 0, ¿ok? De hecho, aquí lo que dice es que se deshabilita o se habilita la entrada digital, ¿sí? Entonces, si deshabilito la entrada digital, quiere decir que lo que tengo que, si voy a habilitar la entrada digital, entonces estoy deshabilitando la entrada analógica. Creo que aquí lo dije al revés, ¿no? Porque si le pongo un 1, dice el buffer de entrada digital es deshabilitado, ¿sí? Entonces, si deshabilité la entrada digital, quiere decir que estoy habilitando la entrada analógica. Sí lo dije al revés. Le voy a poner un 0 entonces para habilitar que la entrada sea digital en cada uno de esos pines que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esa es la descripción en general de los 4 puertos, ¿sí? Perdón, de los 4 registros con la cual vamos a manipular los puertos en las primeras 3 prácticas, ¿ok? Obviamente, hasta que no hagamos el primer programa y veamos cómo se va configurando todo desde el proceso de creación del proyecto, elaboración del programa en C, compilación, cómo lo guardo, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero era importante que ustedes conocieran, bueno, estos 4 registros básicos que sirven para hacer aplicaciones así muy sencillitas de entrada y salida de datos a través de los puertos. Obvio, el microcontrolador, recuerden que tiene periféricos.
temporizadores, comparadores, puerto serial, el ADC, puede tener un DAC, puede tener un PWM, todo lo que sea periférico también se tendría que configurar, pero obviamente vamos a ir paso por paso, periférico por periférico. Entonces, con esto concluyo estas bases teóricas para poder en una siguiente sesión poder trabajar con el primer programa que sería el equivalente al Hola Mundo de cualquier lenguaje de programación, solo que aquí no tenemos una pantalla que diga Hola Mundo. El Hola Mundo normalmente es hacer que parpadee un LED nada más para ver que el sistema mínimo está funcionando de forma correcta. Pero eso lo vamos a ver en una siguiente sesión, ¿sale? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y ahorita pasamos a la etapa de preguntas y respuestas.